Hola, hola gente, ¿cómo andan? Yo soy Don Lucachori y yo soy Lacertag. Tal vez nos recuerden por nuestro video sobre la producción del vino en Argentina, pero hoy traemos algo muy distinto. Hoy hablaremos de la Revolución Cubana, repasaremos cómo se encontraba Cuba antes de la revolución y veremos cómo logró volver a la democracia luego de la dictadura. Sin más introducción, Lacertag, pon la intro. A diferencia de otros países del continente americano, Cuba recién logró su independencia de España en 1898, y difícilmente lo hubiera logrado sin la decisiva ayuda de Estados Unidos, en el marco de la guerra hispano-estadounidense, que incluyó también otras colonias españolas, como Filipinas, Guam y Puerto Rico. Pero obvio, el país yanqui, como en toda su historia, no buscaba ayudar a Cuba, sino que tenía otras razones personales. Desde ese momento, Cuba se transformó en el patio de juegos y placeres para los ricos norteamericanos, al mismo tiempo que grandes monopolios como el United Fruit devastaban el trabajo y riqueza que generaban los guajiros. La revolución encabezada y protagonizada por los hermanos Fidel y Raúl Castro. Antes de continuar, debo hablar un poco de estos dos hermanos. Fidel Castro, nacido en Cuba, se formó en un contexto de profunda desigualdad social y dominación imperialista. Desde joven se destacó por su militancia política y su enfrentamiento contra la dictadura de Fulgencio Batista, quien había tomado el poder mediante un golpe de estado en 1952, con el apoyo del ejército, la burguesía y el imperialismo estadounidense. Luego de ser exiliado a México, reafirmó sus fuerzas y lideró la revolución. Mientras tanto, su hermano Raúl Castro combatió en las guerrillas hasta ser nombrado general, siendo uno de los estrategas más importantes de la revolución. Otros nombres importantes fueron Camilo Cienfuegos, un soldado de mucha confianza de Fidel Castro, y Ernesto El Che Guevara, un médico argentino idealista muy importante en la revolución. Ahora sí, sigamos con el M26J. En 26 de julio de 1950, no era el primer intento de transformar la realidad cubana. De hecho, este movimiento se reconocía heredero de las luchas populares, nacionales y democráticas del Partido Revolucionario Cubano de José Martí y del Partido Revolucionario Cubano Auténtico y el posterior Partido Ortodoxo de Eduardo Chivas. Desde el primer intento insurreccional del M26J, cuando asaltaron el cuartel militar Moncada en 1953, hasta el ingreso triunfante en La Habana y Santiago de Cuba el 1 de enero de 1959, pasaron más de 6 años, a través de los cuales los diferentes sectores del pueblo cubano fueron aceptando la idea de que solo por la fuerza se terminaría con el régimen colonial. 2 años estuvieron los guerrilleros del M26J en la Sierra Maestra, tiempo en el que debieron no solo hacerse conocer, sobrevivir, ganar territorios y sumar combatientes, sino también desarrollar una estrategia de unidad con otros sectores, urbanos principalmente, algo que no resultó nada sencillo. Y por la influencia del Partido Comunista, el M26J respondía al lema Cuba para los cubanos, no les faltaba razón, ya que hacia 1952, era de propiedad norteamericana en un 50% de la producción azucarera, el 90% de la electricidad y electrónicos, el 70% de las refinerías petroleras, el 100% de la producción de níquel y el 25% de los hoteles, casas comerciales y producción de alimentos. A finales de 1958, el régimen del dictador Fulgencio Batista se estaba desmoronando, y hacia fines de diciembre, las columnas guerrilleras se habían desplegado alrededor de vastos sectores del país y encabezaban duras batallas. La más emblemática de estas, la que comandó Ernesto Che Guevara, en Santa Clara. El dictador huyó hacia Santo Domingo, lo que vino después no solo se puede explicar por la necesidad de una radical transformación que exigía la realidad cubana, sino por la forma e intensidad de la
reacción norteamericana y por el contexto de la Guerra Fría, que dividía al globo en dos grandes mundos, el socialista y el capitalista. El 31 de diciembre de 1958 fue el último día de aquel régimen antipopular, dando final a la dictadura y a la revolución. 68 años después, en 2016, Cuba se encuentra en crisis pues Estados Unidos ha bloqueado su suministro de petróleo y Donald Trump amenaza con recuperar la isla cuando termine con Irán, por lo que es muy probable que Cuba vuelva a estar como antes de la revolución. Una pena por nuestros hermanos cubanos que recibirán el mismo destino que Venezuela. Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Creo que hemos aprendido que si un país se une puede volverse una fuerza, siendo capaz de liberarse e independizarse. Pero aún así nunca se pudo desprender de Estados Unidos, y ahora lo más probable es que vuelva a la realidad que enfrentaba en 1952. Por ahora, nos despedimos. No olviden darle like y suscribirse. Gracias por haber visto el video y chao.